En esta oportunidad les voy a hablar sobre la construcción de flujogramas. Los flujogramas son una representación gráfica de actividades y procesos que serán útiles en una empresa, tanto en la parte administrativa como en la parte financiera. Es muy importante identificar la simbología básica para la construcción de flujogramas, aunque cabe señalar que esta simbología varía de acuerdo de un autor a otro o de un texto a otro, así que la pueden encontrar de diversas formas, pero lo importante es que nos sirva como una guía para elaborar nuestro flujograma. Tenemos aquí, por ejemplo, el rectángulo que significa un proceso o una actividad. Tenemos la figura ovalada que nos indica el inicio o fin de un proceso. Tenemos el rombo que nos expresa decisión. Tenemos la flecha que nos dictará la secuencia y tenemos el triángulo invertido que nos expresa una acción. Las acciones previas a la realización de un flujograma son las siguientes. En primer lugar, debemos identificar las ideas principales a ser incluidas en el diagrama de flujo. Debe enriquecer estas ideas el responsable del proceso, los responsables del proceso anterior y del proceso siguiente, y de todos los procesos interrelacionados, además de otras partes interesadas. Es decir, que para que nosotros podamos conocer cada una de las partes o actividades de un proceso, debemos entrevistarnos en la empresa con las personas que las ejecuta, ya que nadie más que él puede conocer básicamente lo que realiza en la empresa. También debemos definir el objetivo del diagrama de flujo. ¿Para qué vamos a realizar ese diagrama de flujo? Identificar a quién va dirigido y cómo lo empleará, establecer un nivel de detalle requerido y determinar los límites del proceso a describir. En la elaboración del flujograma se deben tomar en cuenta los siguientes pasos. En primer lugar, está establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera, quedará fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente, el comienzo es la salida del proceso previo y el final la entrada del proceso siguiente. Recordemos que todo proceso tiene entradas y salidas, que una entrada puede estar definida por un recurso, un documento, etc. y una salida igualmente puede estar determinada por recursos y documentos que han sido el final o la consecución de todo el proceso a seguir. Tenemos que identificar y listar las principales actividades o subprocesos que están incluidos en el proceso a describir y en su orden cronológico. Por ejemplo, si estoy hablando del proceso contable, tendré que iniciar con la recopilación de documentos, necesariamente. Ese será el inicio de mi proceso. Y luego, el final probablemente sea o bien la auditoría de esos procesos o bien el establecimiento de informes financieros coherentes. Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, también es necesario que las listemos y también las debemos graficar. Debemos identificar y listar también los puntos de decisión. Cuando nuestro flujograma, una decisión hará que éste continúe su secuencia lógica o bien que tenga un corte definitivo. Debemos construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes símbolos. Es necesario que nosotros identifiquemos con los símbolos correctos. A continuación vamos a hablar justamente sobre estos símbolos. ¿Qué símbolos debemos utilizar para cada una de las actividades o para cada uno de los requerimientos de nuestra graficación? Cuando debemos delimitar el inicio y fin de cada proceso, identificando la actividad que lo inicia y la que la finaliza, utilizamos un rectángulo redondeado, el cual nos marcará definitivamente con qué actividad va a iniciar nuestro flujograma y hacia cuál va a dirigir para su consecución final. Ejemplo, si grafico el procedimiento de hablar con mi jefe, el inicio será la necesidad que tengo de hablar con esta persona y el final será la acción que será ya ejecutarlo o hablar con mi jefe. Para expresar decisión, en cambio, tengo que utilizar un rombo. En este caso, tenemos dos opciones. Cuando tengo, por ejemplo, que optar por el sí, probablemente mi flujograma continuará esa secuencia lógica y cronológica. Pero cuando simplemente esta decisión es un no, posiblemente se corte o opte por otro camino distinto. Entonces, en el siguiente ejemplo,
que es para salir de vacaciones, aquí voy a tomar una decisión. Por eso fijo esta actividad dentro de un rombo. En la parte derecha tenemos sí. Por ejemplo, si escojo el sí, la actividad siguiente será ver cuántos días tengo de vacaciones, solicitar mis vacaciones, etc. Si no tengo vacaciones en mi trabajo, mi flujograma se cortará en esa etapa. Para expresar acción, en cambio, utilizo un rectángulo. Ejemplo, si voy a ir a la oficina, simplemente coloco en el rectángulo la actividad que voy a realizar. Si voy a estudiar para un examen, colocaré en un rectángulo estudiar para un examen. Si voy a terminar, por ejemplo, de realizar una actividad definida, igualmente solamente tengo que citarla dentro de la figura correcta. Cuando se genere dentro de mi flujograma un documento, tengo que utilizar el símbolo correcto. En este caso, en el ejemplo, tenemos, por ejemplo, si se da una factura, ponemos en este caso dentro del símbolo la identificación que es factura. Si se generan a la vez varios documentos, entonces igualmente debo expresarlo con el símbolo correcto. En este caso, por ejemplo, tenemos una factura y tenemos una retención. Si deseo conectar en un mismo diagrama dos procesos, utilizaré un conector interno que para graficarlo utilizo un círculo. En cambio, para expresar el flujo desde y hacia, o también puedo decir la secuencia del proceso, tenemos que utilizar una flecha. En este ejemplo muy sencillo vemos, el proceso es lavar el cabello. Tenemos una actividad que es lavo mi cabello, luego lo voy a secar, entonces defino ese orden cronológico mediante una flecha. Si deseo conectar un flujograma entre dos o más páginas, en cambio utilizo un pentágono. Lo tenemos aquí definido y tendremos que obviamente al momento que termino la primera página, debo colocar el pentágono con el símbolo o con el número apropiado. Tenemos aquí un proyecto de salud donde tenemos un efecto que dice MINSA brindando servicios de salud materno-infantil con calidad. Para este efecto tenemos un indicador que dice que para el año 2000, X% de unidades de salud tienen mecanismos de supervisión funcionando. El coordinador de monitoreo y evaluación revisa trimestralmente los informes de supervisión del MINSA, recopila la información en la lista de chequeo y entrega su informe al gerente del proyecto. El gerente consolida la información, elabora el informe trimestral y lo entrega al coordinador de área. Entonces todo esto se tiene que representar en un flujograma. El flujograma sería el siguiente. Como podemos ver acá, el inicio está aquí con el coordinador de monitoreo y evaluación del proyecto, y aquí está una acción, ¿no? La acción es que solicita un informe sobre la unidad de salud a el equipo de dirección de salud. Ellos elaboran un informe, acá sale de su archivo, un registro sobre la unidad de salud. Esto genera una actividad que es el análisis de la información y llenado del expediente. Se genera el documento. Este documento es revisado por el coordinador de monitoreo y evaluación del proyecto, quien integra y consolida la información, el cual genera también una actividad a nivel del gerente del proyecto, quien integra la información y elabora otro informe trimestral que lo envía hacia el coordinador de área, quien revisa el documento, como lo pueden ver acá, y toma una decisión, ¿no? Si el informe es bueno, continúa y se envía hacia la cooperación y otros, finalmente llegando a un archivo y finalizando el proceso, o si es que esto tiene algunas cuestiones que corregir, pues lo retorna al gerente de proyecto para que haga sus correcciones y pueda enviarlo nuevamente. Este es un flujograma, como si ustedes pueden observar. Todo el proceso de información está muy claro. Incluso aquí se notan las responsabilidades de cada uno de los, actores de este proceso, y se ve como un documento se deriva desde el inicio hasta el final.